Buenos días a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por asistir una semana más a la rueda de prensa de Podemos Andalucía. Como saben, esta tarde tiene lugar, no es un debate general, no es un debate sobre el estado de la comunidad, no es más que una comparecencia en el que la presidenta va a exponer una serie de cuestiones, pero sin permitir que los grupos parlamentarios podamos hacer ni una sola propuesta. Está bien debatir. Es cierto, está bien analizar la situación de Andalucía, pero estaría mucho mejor poder presentar propuestas que solucionen los problemas en que está inmersa la ciudadanía andaluza. El formato, a nuestro juicio, lo único que hace es permitir a la presidenta hacer algo que le encante, que además hace muy bien, que es hacer anuncios y reanuncios una y otra vez. No nos sorprendería escuchar los mismos anuncios de la investidura, porque han pasado ya 3 años y en realidad no se han cumplido prácticamente ninguno. Y, curiosamente, la mayoría de las promesas incumplidas tienen que ver con la lucha contra la corrupción y con el buen gobierno. Y estoy pensando en la Oficina Anticorrupción, que ya se anunció en su día, en la Ley del Buen Gobierno, en la reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas. Y, como saben, ni una de estas medidas parece que vaya a llevarse a cabo. No nos extrañaría escuchar algo hoy de eso. Lo más curioso es que cuando desde la oposición presentamos iniciativas en esas materias para solventar la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de Díaz, la respuesta siempre es la misma, y es un no. Y así estamos con un Gobierno que no hace, y yo creo que eso es obvio, pero es que además no deja hacer. Está marcado por la parálisis. Nosotros no sabemos si se debe a incompetencia, que creemos que sí, otras veces por dejadez y otras veces porque Susana Díaz lleva mucho tiempo o ha estado mucho tiempo de estos 3 años pensando más en el asalto a Ferraz que en los intereses de la ciudadanía andaluza. A nuestro juicio, lo que se pone de manifiesto hoy es que llevamos 3 años de oportunidades perdidas. A nosotros la verdad es que nos cuesta mucho asistir impasibles a las intervenciones de la presidenta, nos cuesta escucharla hablar de estabilidad, presumir de ello en una comunidad con 1 millón de parados, con cifras de temporalidad y de precariedad disparadas, mientras conocemos que el dinero de políticas activas de empleo se podría haber podido gastar en prostíbulos, ¿no? Y estoy aludiendo a las declaraciones que ayer se vertieron en sede judicial, que nos parecen que son de una extrema gravedad y que nos gustaría saber si la señora Díaz va a explicar en algún momento qué sabe y qué podría haber de cierto en que había altos dirigentes del Partido Socialista gastando dinero, tarjetas black de la Fundación FAFE en prostíbulos. La verdad es que nos gustaría que nos aclarara eso, seguramente no lo haga. Con prácticamente la mitad de la población en riesgo de pobreza. Hablar de estabilidad en una tierra donde el 60% de la ciudadanía no llega a un salario de 1.000 euros. Nosotros nos preguntamos qué tipo de estabilidad es la que nos vende y en qué Andalucía vive la señora Díaz. Hay tanta diferencia entre lo que ella cuenta, ¿no?, en sus discursos, en los anuncios que hace y lo que realmente pasa en la realidad a pie de calle, lo que le pasa a la gente y lo que luego además su propio Gobierno hace, que nos da la impresión que el coche oficial no le permite ver la Andalucía real. Mientras se presume de empleo, mientras se presume de sanidad, la joya de la corona, y de un Gobierno que proteja a los trabajadores, tenemos testimonios como el de trabajadoras del 061 que llevan 10 años cobrando 250 euros al mes. Hablamos además de un servicio que es un servicio público que salva vidas, es decir, que tiene una importancia fundamental. Un tema que, como saben, además a mi grupo parlamentario le importa especialmente y hemos presentado hasta 11 iniciativas, ninguna de las cuales se ha cumplido. Cuando llega el momento de garantizar empleos estables, dignos para las personas que además prestan servicios públicos esenciales, la respuesta de Díaz siempre es no. Ahora, cuando llega el momento de hacerse una foto con el auricular, ahí siempre está dispuesta. ¿Cómo llegamos nosotros al debate? Pues llegamos con 15 proposiciones de ley, 15 iniciativas legislativas debajo del brazo, como saben, para luchar contra la corrupción, para ahondar en mayor transparencia, para cerrar la brecha de pobreza y exclusión social, para garantizar la atención temprana, las que tienen que ver con la lucha contra los desahucios, contra la pobreza energética, y todavía nos quedan algunas de ellas por debatir. Como saben, estamos pendientes de la ley del 5% para educación, una ley fundamental que lleva 2 meses sin poder ser tratada en pleno por la negativa del Partido Socialista y, ojo, Ciudadanos, que siempre sale de rositas, pero que es el socio inestimable en estas prácticas. Prácticas que tienen que ver con la incapacidad del Gobierno o el no querer decir que no a la toma en consideración, y lo que se hace es utilizar la institución como si fuera propia para dilatar, para impedir que las iniciativas lleguen al Pleno del Parlamento. Como saben, llevamos en esto semana tras semana, intentamos que la ley del 5% entre en el orden del día
y no lo hace. Simplemente, repito, porque el Partido Socialista y Ciudadanos no dejan que eso ocurra. Nos gustaría que la iniciativa se pudiera debatir, obviamente se aprobara, pero si el Gobierno, el Partido Socialista y Ciudadanos no están de acuerdo con la iniciativa, que lo digan, que en el debate se impliquen y voten luego que no y le expliquen a los madres y padres de niños con necesidades educativas especiales por qué sus hijos o hijas no tienen monitores en los centros educativos, que expliquen por qué no hay refuerzos necesarios, que expliquen por qué hay tantos problemas con falta de personal, etcétera. Y creemos que es algo que se tiene que debatir en pleno para que toda la ciudadanía sepa la posición de los grupos parlamentarios. Llegamos también con un acuerdo de financiación autonómica del que, como saben, nos sentimos orgullosos, hemos trabajado mucho y ha sido precisamente mi formación, ha sido Podemos Andalucía quien ha incluido en el acuerdo el blindaje de la sanidad, de la educación y de los servicios públicos fundamentales. Y nosotros aquí teníamos muy claro que el Partido Popular, el Gobierno del Estado, tiene que dejar de maltratar a Andalucía. Y los presupuestos generales del Estado, el nuevo proyecto que se ha presentado, no hace más que maltratarla una y otra vez. Y hemos presentado enmiendas que movilizan más de 4.000 millones de euros para Andalucía. Eso es lo que estamos haciendo en el Congreso de los Diputados, trabajando por esta tierra. Y para terminar, y antes de dar paso a mi compañera Libertad Benítez, recordar cómo Díaz celebró hace un mes, cuando fue a ver a Rajoy, la inminente celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera. No solo lo celebró, sino lo vendió como un logro de su visita, como algo que ella había conseguido. Pues bien, ha pasado un mes y de esa convocatoria no tenemos ni idea. El Gobierno Rajoy sigue sin convocarlo. De hecho, dice que no lo va a convocar hasta que no se solucione la cuestión catalana, que ya se pueden imaginar lo que le falta a la cuestión catalana para arreglarse. Y Montoro, además, sigue sin dar vía libre a que Andalucía busque financiación al margen del FLA, al margen del Fondo de Liquidez Autonómica. En este tema, por tanto, Susana Díaz tiene tres problemas. Y es que, para empezar, Rajoy, a pesar de haberle regalado el Gobierno con la abstención, no le hace caso y no es cierto que vaya a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que Ciudadanos es el socio de los peores presupuestos para Andalucía y, además, es el socio aquí cuando están siendo cómplices en Madrid de un proyecto de presupuestos que maltrata a nuestra tierra una vez más y que, además, nunca va a defender una financiación justa, porque, como sabéis, ellos defienden un marco de financiación que en nada conviene a Andalucía. Y, por último, Montoro no nos permite recuperar autonomía financiera, y la autonomía financiera es la base de la autonomía política. No podemos abordar políticas que reduzcan la brecha de desigualdad, por ejemplo, sin una solvencia financiera. Y eso, a día de hoy, con las políticas de austeridad del señor Montoro, es algo que no se puede hacer. En consecuencia, estos tres problemas que se pueden resumir en uno, y es que la doble abstención, primero, para colocar a Rajoy en el Gobierno y, segundo, en la moción de censura que se presentó, pues, como les decía, esta doble abstención de Díaz, y además es algo que queremos resaltar, no del PSOE, sino que ella ha sido muy responsable en esto, está detrás del ascenso, a nuestro juicio, de Ciudadanos, que no deja de ser una marca blanca del Partido Popular, que no deja de ser derecha rancia, casposa, que lo que tiene que ver con los intereses de nuestra tierra es algo que no nos conviene, porque no es una formación que tenga Andalucía en mente. Y ya le dejo paso a mi compañera, la portavoz de Educación, Libertad Benítez. Bien, gracias. Buenos días y gracias por la asistencia. Bien, pues de los prostíbulos pasamos a los polígonos. En este caso, al caso del polígono sur, ¿no? De estos dos escándalos encadenados que están afectando ahora mismo a la Consejería de Educación. Estamos hablando del enchufazo de los ceses en las contrataciones desde la Consejería de Educación, que está encadenado a la falsificación de documentación para justificar ese enchufe, esa contratación irregular. Bien, llevamos a este pleno una iniciativa, una proposición no de ley, exigiendo los ceses de los cargos con responsabilidad en las contrataciones irregulares realizadas por la Delegación Territorial de Educación de Sevilla y de la Consejería de Educación. Concretamente, esta iniciativa insta al Consejo de Gobierno a que cese al exdelegado de Educación de Sevilla, Francisco Díaz Morillo, que ahora es el actual gerente provincial de la agencia IDEA, que pertenece a la Consejería de Empleo. También pedimos el cese inmediato de la actual delegada
Territorial de Educación de Sevilla, Francisca Aparicio, y también el cese de la actual directora general de Profesorado y Recursos Humanos, Antonia Cascale Will. Esta PNL, esta proposición no de ley, también lleva un punto importante o dos puntos importantes que hablan sobre auditar estos procedimientos para designar los puestos de libre designación y para el personal docente adscrito, porque hay una demanda generalizada, sobre todo en esta administración pública, de una exigencia real y seria de mayor transparencia y seriedad a la hora de nombrar estos puestos y a estas personas, ¿no? Y llevamos esta PNL, como he dicho, a este pleno. Esperamos el apoyo, ahora mismo, lo digo así abiertamente, del Partido Popular y de Ciudadanos. Del Partido Popular, porque en una de las ruedas de prensa pasadas, el 27 de abril, ya exigió los ceses de estos mismos cargos, y de Ciudadanos, porque la portavoz de Ciudadanos, en la última comparecencia con este motivo, hace 2 semanas, en el último pleno, también les recomendó a la consejera, recomendó entre comillas, que apartara de estos puestos a estos altos cargos, a estos políticos, con lo cual, de entrada, esperamos un apoyo positivo a esta iniciativa por parte del PP y de Ciudadanos. Recalcar o hacer hincapié en que llevamos esta iniciativa por imperativo moral y político, porque en casi 2 años, desde que este escándalo saltara a la luz pública, no se han depurado responsabilidades políticas, ninguna. Lo que se ha hecho, y en eso está empeñada la Consejería de Educación, es en imponer un cerco, una especie de cordón sanitario en torno a los despachos de los funcionarios de educación. Y ya lo dijo Susana Díaz bien clarito a una pregunta que le realizó nuestra portavoz Teresa Rodríguez. Esto es una cuestión funcionarial, así lo dijo Susana Díaz. Y desde Podemos Andalucía estamos convencidos de que no es una cuestión funcionarial. Por eso, aunque por imperativo moral y político vamos a exigir estos ceses, que tendrían que haber sido dimisiones desde hace tiempo, sabemos que con estos ceses no va a terminar el problema, porque este problema es un problema estructural al PSOE andaluz. Es inherente a este régimen que tenemos en Andalucía desde hace 40 años. Con lo cual, con los ceses sabemos y somos conscientes de que estos problemas, entre comillas, no se van a acabar. Muchas gracias.